Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal en vivo con la fundadora y presidenta del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es 19 de julio de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión hoy. Para unirse a la discusión, si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org. Helga, al escuchar los informes de los organizadores y partidarios de lo que estamos haciendo, hay un reconocimiento cada vez mayor de lo que has dicho, de que la manera de derrotar a los halcones de la guerra es con una coalición internacional por la paz, construyendo una nueva arquitectura estratégica y de desarrollo. A medida que esta movilización va cobrando impulso, seguimos observando la escalada de los halcones de la guerra a participar en provocaciones cada vez más peligrosas. Tras la reunión de la OTAN en Vilna, el ataque de ayer al puente del estrecho de Kerch, el despliegue de las maniobras navales entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en la región del Pacífico, pero también estamos observando que está creciendo la coalición por la paz. ¿Cuál es tu análisis de la situación actual? Creo que el problema es que hasta que no rompamos la actual intención de la clase dirigente occidental de aislar a Rusia, de contener a China, frenar el ascenso de China, seguir con la construcción de bloques con la idea de que el mundo necesita estar separado en un bloque de las disque democracias libres contra los llamados regímenes autoritarios. Y naturalmente se trata de una visión completamente distorsionada de la realidad, porque en realidad la cuestión es que el mundo unipolar o aquellas personas que empezaron siendo los defensores de un mundo unipolar tras el colapso de la Unión Soviética y los más de 30 años transcurridos desde entonces, obviamente, en lugar de revisar la situación y llegar a la conclusión de que toda la tesis de Fukuyama sobre el fin de la historia, de que todo el mundo se convertiría en democracias liberales occidentales, apegándose al sistema económico neoliberal. Esa era la visión, que esa visión estaba equivocada, y en lugar de hacer una reevaluación competente y decir, tal vez nuestro análisis, nuestra intención no correspondía a cómo está evolucionando el mundo, no pueden hacerlo. Parecen incapaces de reflexionar sobre el fracaso axiomático de su intención. Así pues, lo que ha sucedido mientras tanto, naturalmente, es que en lugar de que en China, tras la admisión de la Organización Mundial de Comercio, se convirtiera en una democracia liberal occidental, China hizo algo completamente distinto. Acudió a su tradición e historia de 5,000 años e incorporó algunas de las ventajas o el acceso a los mercados mundiales. Pero se volvieron más chinos que nunca, más apegados a la tradición confuciana de 2,500 años, más apegados a los valores culturales tradicionales chinos. ¿Y quién quiere culparlos? Tienen derecho a ser una cultura, son la nación más grande o ahora la segunda más grande en términos de población, tienen una de las más antiguas tradiciones de civilización. Entonces, ¿por qué alguien que representa el 4% de la población mundial insiste en que puede establecer las reglas no solo para China, sino también para India, Indonesia, Brasil, África, que todos deben someterse a ese modelo occidental de cómo hacer las cosas, por el que naturalmente las reglas de este famoso orden basado en reglas nunca están del todo definidas? Y cuando se pregunta quién las hizo, no hay ningún lugar donde se pueda buscar. Cuando intentas ver cómo funciona, es bastante flexible. A veces estas reglas tienen una norma, como en el caso de Crimea, pero luego miras a Kosovo, la misma condición de facto se aplica con reglas completamente diferentes. Podría hacer una lista muy larga. Así que en lugar de aceptar el hecho
de que hay un impulso de los países en desarrollo para desarrollarse realmente, y puesto que China ofreció el sistema único disponible con la iniciativa de la Franja y la Ruta hace 10 años, naturalmente estos países del sur global todos se reúnen alrededor de China y ahora están construyendo un nuevo sistema. Mientras ese conflicto básico no se resuelva, y solo puede resolverse si la gente de Estados Unidos y la gente de las naciones de Europa Occidental reconocen que la demanda de estos países del sur global es completamente legítima y que cooperen y que detengan esta idea absolutamente horrible de que hay que enfrentarse a ese sistema, de que hay que ampliar la OTAN para convertirla en una OTAN global, lo que, por cierto, fue rechazado muy enérgicamente por China tras la cumbre de Vilna, llamando a la OTAN básicamente un grupo de gángsters o alguna otra palabra bastante dura. Mientras este conflicto no se resuelva de la manera que estoy indicando, creo que iremos de crisis en crisis, a pesar de que, mientras tanto, se admite, incluso en el Daily Telegraph de Londres, una persona llamada Robert Clark del grupo de expertos Civitas de Gran Bretaña dijo que Occidente tiene que empezar a aceptar que Ucrania tendrá pérdidas territoriales porque, en primer lugar, la contraofensiva ucraniana no llegó a ningún lado. En segundo lugar, Ucrania, que está entrando en su estado actual en un nuevo invierno, difícilmente podría sobrevivir. Y en tercer lugar, llegan las elecciones de Estados Unidos y otras elecciones que crearán una condición diferente. Así que es mejor poner fin a la guerra mediante negociaciones. Eso es realmente lo que debería ocurrir y no hay ninguna señal por parte de la OTAN. Ni siquiera se ha mencionado que exista la posibilidad de que haya una negociación pacífica a través de la diplomacia o el diálogo. Nada de ese tipo. Y eso lo han notado sin duda los países del sur global. Así que si nos fijamos en las últimas cumbres, la cumbre de ministros de finanzas del grupo de los 20 en la India, o ahora mismo en Bruselas, la cumbre de la Unión Europea CELAC, en la que los países occidentales intentaron por todos los medios que los países del sur global se sumaran a las declaraciones de condena de la guerra de agresión no provocada por parte de Rusia. Los países del sur global no quisieron firmar eso porque no se lo creen. Así que, ¿por qué iban a firmar algo que ven de otra manera? Porque tienen su propia experiencia del colonialismo, ven quién les da el verdadero desarrollo en términos de ferrocarriles, puentes, puertos. No es Occidente. Occidente tuvo 500 años para acabar con el colonialismo, o 600 años en realidad, pero no lo hicieron. Ahora le toca a Europa Occidental y Estados Unidos el que cambien su política. Cuanta más gente hable y diga, exigimos una solución pacífica a este conflicto, mejor. Y cuanto más rápido se produzca, también. Porque es como antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, llegó un momento en que la ventana de oportunidad se cerró y la guerra se hizo inevitable. Me temo que, aunque nadie sabe totalmente cuándo se cerrará esa ventana, puede haber un error, puede ocurrir algo por accidente, puede haber un error de cálculo, pero estamos muy cerca de que se cierre esa ventana de oportunidad. Por eso creo que los esfuerzos de la Coalición Internacional por la Paz y de Humanidad por la Paz con las próximas manifestaciones son tan sumamente importantes. Y tendremos un comunicado de prensa vinculado a nuestra descripción de la Coalición Internacional por la Paz, el crecimiento de la misma y cómo pueden ponerse en contacto con nosotros y formar parte de ella.
Hay muchas preguntas, pero quiero empezar con una de un contacto de Brasil que pregunta, ¿el fracaso hasta ahora de la contraofensiva en Ucrania hace más o menos probable el éxito de las diversas iniciativas de paz? Y menciona la iniciativa de paz de Lula, pero también la reunión del enviado del Papa, el cardenal Matteo Zuppi, con el presidente Biden el 18 de julio. Bueno, eso espero, que la escalada de todas estas iniciativas de paz que deberían funcionar juntas hagan cambiar la opinión pública. Creo que lo que el presidente Lula está haciendo en muchos lugares del mundo es extremadamente importante, porque cada vez se perfila más como una gran autoridad en la mente de mucha gente en el mundo. Así que creo que esto es muy, muy importante. Luego me hubiera gustado ser un pajarito en la reunión entre el presidente Biden y el cardenal Zuppi, que es al fin y al cabo el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que se reunió ayer con Biden durante 2 horas. Y para una reunión de este tipo, 2 horas es bastante tiempo, es inusual y bastante prometedor. Creo que en general fue reconocido y bien recibido. Por ejemplo, uno de los asesores de Putin, Ushakov, lo elogió y dijo que lo que estaba haciendo Zuppi era muy equilibrado e imparcial. Obviamente, Zuppi volverá a reunirse con el Papa para informarle e indicó que no es el último viaje que va a emprender. Dado el hecho de que el presidente Biden es católico y el mensaje transmitido por el cardenal Zuppi viene del Papa, ya saben, estoy realmente interesada y me hubiera gustado ser un pájaro para haber escuchado la conversación, porque si el jefe de la Iglesia Católica, el Papa, que después de todo es en la religión católica el representante de Dios en la tierra, está hablándole al presidente de los Estados Unidos de una manera muy clara, debería escuchar. Así pues, veamos qué ocurre. Las iniciativas deben intensificarse muy rápidamente y sé que algunas personas, no quiero decir quiénes son, porque todavía se está trabajando en ello, están escribiendo cartas en las que afirman que es absolutamente necesario que las diferentes ramas o los diferentes grupos del Movimiento Internacional por la Paz dejen realmente a un lado todas las diferencias y trabajen juntos y acudan en gran número a las diferentes manifestaciones del 6 de agosto, que es el aniversario de que se arrojó la bomba atómica en Hiroshima. Y solo puedo hacerles un llamado a ustedes, nuestro público, para que hagan todo lo posible por ponerse en contacto con nosotros. Si están cerca de Nueva York, vengan a la sede de la ONU en Nueva York. Si no están en Nueva York, averigüen en qué lugar de su país o zona hay manifestaciones satélites y háganlas lo más grande posible, no solo presentándose ustedes, sino también organizando a todos sus amigos y contactos, porque es realmente importante que tengamos una gran manifestación el 6 de agosto. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller. Pueden todavía enviar preguntas a questions@schillerinstitute.org. Siguiendo con la cuestión de Italia, tenemos una pregunta de una simpatizante italiana que informó de que estaba contenta de ver que la primera ministra Meloni se pronunció en contra del despliegue estadounidense de municiones de racimo, que según informes de prensa han llegado a Ucrania, y que Biden mantiene su decisión de enviar municiones de racimo. Así que la pregunta ¿es importante que Meloni denuncie esto? ¿No existe ningún tipo de mecanismo de veto en la OTAN contra esta política? En todas estas cuestiones, según el derecho internacional,
Todos los países que han firmado la Convención para prohibir las bombas de racimo tendrían que aceptar no solo pasivamente las decisiones, sino luchar realmente por la prohibición de las bombas de racimo. Eso va, por ejemplo, para el presidente alemán Steinmeier y el canciller Scholz, que hicieron declaraciones bastante absurdas al comentar sobre la decisión de Biden de enviar estas bombas de racimo, que creo que Steinmeier dijo algo que no puede caer en el brazo de Biden. Y Scholz dijo que se trata de una decisión soberana de Estados Unidos. Quiero decir, son declaraciones completamente absurdas y solo se refieren al hecho de que por el momento, por desgracia, Alemania ha perdido toda soberanía y han capitulado completamente a ser un vasallo de Estados Unidos, lo cual es bastante despreciable. Y uno solo puede esperar que mucha gente se deshaga de este gobierno lo antes posible, porque no están representando los intereses del pueblo alemán. Creo que es muy importante que Meloni lo haga, porque dada la constelación de poderes en el mundo tal y como está, cuantas más voces vengan del lado correcto, mejor. Y al final, ese lado tiene que imponerse, porque la cuestión de las bombas de racimo es espantosa, es absolutamente horrible, y ninguna persona que se respete a sí misma debería apoyarla. Acabo de recibir una pregunta adicional de esa persona que preguntó, ¿por qué la mayor parte del resto del mundo, o al menos de Occidente, permite que Estados Unidos siga hablando del orden basado en reglas e ignore el derecho y los tratados internacionales? Esencialmente porque la gente tiene miedo o es cobarde. Mi experiencia es que los principales medios de comunicación intentan crear la impresión de que todo el mundo opina lo mismo y que todos están completamente de acuerdo con las autoridades y sus políticas. Pero creo que no es así en absoluto. Cuando uno habla con alguien por casualidad en la calle y profundiza en el tema, lo que vemos es una explosión de rabia, de desesperación. Básicamente, la opinión es que ya no se puede decir las cosas libremente porque lo condenan a uno inmediatamente al ostracismo. Pero el factor de tener rabia y la decepción, la discrepancia entre la población y lo que los gobiernos pretenden hacer ver en los grandes medios de comunicación no podría ser mayor. Por lo tanto, creo que esto no va a durar mucho tiempo, porque Alemania, por ejemplo, se está desindustrializando a gran velocidad. Cada día aparecen nuevas cifras. El 22%, no, en realidad más. El 26% de todas las empresas medianas están considerando seriamente cerrar sus empresas en Alemania porque ya no pueden permitirse los precios de la energía, los impuestos, las medidas competitivas, especialmente de Estados Unidos también, en términos de la ley de reducción de la inflación y cosas similares. Y otro más del 20% de las empresas están considerando invertir en Estados Unidos o en China o en algún otro lugar, pero ya no en Alemania. Así que con este ritmo de desinversión, la economía alemana está a punto de reducirse a la mitad. ¿Saben lo que eso significa para el sistema de salud, para los sistemas escolares, para la infraestructura que ya se está desmoronando en este momento? Por lo tanto, creo que la aparente calma, la gente se va de vacaciones y de alguna manera está distraída, pero no puedo ver cómo esto va a durar mucho más tiempo sin que haya una erupción de tremendas proporciones. Hablando de erupciones, hay una campaña electoral, como señalaste, próximamente en Estados Unidos. Tengo una pregunta de alguien que firmó como adicto a la política y escribe: LaRouche se presentó como demócrata y como independiente,
Diane Sayre, su colega, se presenta como independiente. ¿Es posible que el 2024 sea el año para desafiar el falso sistema bipartidista de Estados Unidos? Mirándolo desde la distancia, diría que sí. Lo que parecía completamente imposible en Estados Unidos que una candidatura independiente tuviera alguna posibilidad, creo que esto ahora está cambiando, porque lo reconoce mucha más gente, que realmente no importa a qué partido se vota. Naturalmente, ahora hay candidatos en ambos partidos. Trump, que está siendo perseguido, afirmó que mañana será acusado, así que vamos a ver si eso sucede. La élite de ambos lados del Atlántico tiene mucho miedo de que Trump pueda de alguna manera volver al poder, incluso si debo decir que todavía tiene cosas en su programa, por lo que se sabe, que son muy problemáticas, como Estados Unidos primero. Quiero decir, estamos tratando de construir un nuevo paradigma en el que la humanidad es lo primero y que todos los intereses nacionales tienen que estar en coherencia con ese interés de la humanidad en su conjunto, que es la única manera en que se puede superar la geopolítica y el peligro de la guerra. Ahora Trump dice que puede acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Puede que sea así o puede que no, pero creo que tenemos que pasar a un nuevo paradigma. Tenemos que pensar en la humanidad de manera completamente diferente, no en términos de un grupo de naciones que compiten entre sí, que están dando codazos y persisten en sus intereses individuales, sino que realmente empecemos a pensar en el futuro de la humanidad como un todo y pensemos en la armonía de intereses de Henry Carey o pensemos en la armonía preestablecida de Leibniz. Hay tantas filosofías y teorías que dan la idea de que un mundo armonioso es absolutamente posible y en interés de todos. Y eso es lo que intentan hacer realidad las naciones del BRICS. En el bando demócrata tenemos a Robert Kennedy Jr. Obviamente es muy interesante porque goza de mucho respeto en todo tipo de sectores en Estados Unidos y también internacionalmente. Si ganara las primarias, ¿lo apoyaría el Partido Demócrata? Si no gana las primarias, ¿se sometería al candidato, sea quien sea, probablemente Biden? Entonces tendríamos otro fenómeno tipo Bernie Sanders. Y todos los seguidores de Bernie Sanders están completamente decepcionados y han creado nuevos partidos, etcétera. Esto está cambiando constantemente, pero dada la increíble situación estratégica actual, la respuesta corta, que ahora no es tan corta, es sí. Creo que potencialmente un partido independiente tendría la posibilidad de desafiar a la pandilla del complejo militar industrial de Wall Street. Ahora, aquí hay dos preguntas combinadas sobre la cuestión de la inmigración y la migración en Europa. Hay muchas disputas sobre la política de la Unión Europea. Es obviamente un lío. El primer ministro Viktor Orbán de Hungría está hablando en contra de la política de guerra. Se alega de que hay problemas de tráfico de niños, hay mano de obra barata. La polarización está resultando debido a la falta de fondos para cuidar de los inmigrantes. Este es otro de estos líos de la Unión Europea. ¿Hay algo que estén haciendo para solucionar esto? ¿O cómo abordarías esta llamada crisis migratoria? Creo que hay una manera muy fácil de abordarlo y esa será la prueba para todas estas personas. Lo planteó en la Cumbre Financiera Internacional celebrada en París. Los días 22 y 23 de junio, el presidente sudafricano Ramaphosa dijo que si la comunidad internacional quiere hacer algo
en términos de migración y los problemas que conlleva, financiarían inmediatamente la presa Inga del Congo, que proporcionaría electricidad a unos 12 países africanos, dado que 600 millones de africanos no tienen acceso a la electricidad. Se trata de una cuestión de vida o muerte, así que como la construcción de esa presa solo costaría 80,000 millones de dólares, que en realidad no es tanto, si pensamos en cuánto dinero se está tirando para salvar a los bancos en quiebra, esa será la prueba. Así que si quieren acabar con el problema de la migración, construyan la presa Inga, construyan el proyecto Transaqua para rellenar el lago Chad y transporten una cantidad pequeña de agua del río Congo al lago Chad, que sería la base para la industrialización de 12 países africanos en el corazón de África. Y hay varios proyectos más de este tipo. Lo que está ocurriendo ahora es repugnante. La Unión Europea está tratando de huir de Túnez y luego ir a otros países del norte de África y tratar de conseguir acuerdos con ellos mediante los cuales se están construyendo campos que el Papa Francisco ha llamado correctamente campos de concentración, en los que familias enteras con niños, con bebés, son puestos detrás de alambre de púas. No pueden salir, nadie puede entrar, y así los artífices de esta política piensan que este es un ejemplo lo suficientemente horripilante como para que otros refugiados ni siquiera se planteen la posibilidad de subir a embarcaciones para cruzar el Mediterráneo, donde muchos de los que lo hacen se ahogan, pero se toman el riesgo porque en su opinión de lo que huyen merece la pena arriesgarse. Así que esto tiene que acabar y la única manera de detenerlo es que si los europeos quieren hacer algo con respecto a la migración, cooperen con China. Y eso es lo que Macron debatió cuando estuvo en Xi'an hace 2 años. Dijo que China y Francia deberían desarrollar juntas el continente africano. China debería ayudarnos a aprender la lección del colonialismo. Macron es muy bueno haciendo discursos bonitos, pero luego ya ven lo que pasa. En cualquier caso, sigue siendo la política correcta. Los europeos deberían unirse a China para desarrollar a África, y lo que están haciendo ahora es exactamente lo contrario. Acaban de celebrar la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas los días 17 y 18 de julio, y todo lo que fue un tremendo esfuerzo para convencer a los jefes de Estado y de gobierno de Latinoamérica y el Caribe de que básicamente se unieran al portal global de la Unión Europea, en contraste con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y conseguir que todos estos países condenaran a Rusia. Ahora, lo rechazaron y no terminaron con una declaración. Y es esta idea inútil de seguir jugando el juego de la geopolítica contra Rusia, contra China, puesto que lo que se necesita, si se quiere detener el desastre de la migración, que pone una mancha en cualquier pretensión moral de los europeos, deberían realmente construir la presa Inga, construir el Transaqua, construir puertos, la infraestructura, los ferrocarriles, la mecanización, el procesamiento de los alimentos y el transporte. Todas estas cosas son fáciles y las hemos escrito todas hace muchos años, y así a la gente le encantaría quedarse en sus países de origen y construirlos. Esto es lo que han dicho varios presidentes de países africanos. ¿Por qué deberían irse los jóvenes de África? Porque son la mano de obra que se necesita para construir sus propios países, pero necesitan condiciones para hacerlo. Esa es la prueba moral para los europeos. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller. Helga, creo que tenemos una pregunta más de varias partes. En realidad, varias personas escribieron para felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Uno de Congo da las gracias al Instituto Schiller por su trabajo y dice que la unidad y la cooperación es la única manera de tener éxito. Necesitamos el nuevo paradigma de la paz a través del desarrollo mutuo. Para eso debemos trabajar. En ese contexto,
¿Por qué nos hemos polarizado tanto en vez de unirnos para derrotar este empuje del fascismo global? Bueno, es el truco más antiguo de los imperios. Si uno empieza con el Imperio Británico, que se remonta hasta el Imperio Persa, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Veneciano, los imperios holandés y británico, su método siempre ha sido divide y vencerás. Porque si puedes enfrentar a los diferentes grupos étnicos, grupos culturales, grupos nacionales, unos contra otros, entonces puedes controlarlos. Así que es muy sencillo. Y creo que la gente tiene que reconocer realmente que la idea de que uno tiene que representar mi pequeño interés contra tu pequeño interés, eso es solo ayudar al imperio. Y tenemos que ir realmente a un método diferente de pensamiento. He propuesto durante bastante tiempo que el pensamiento de la tradición platónica humanista de Europa, ya sea Platón, que tenía la idea de que son las ideas lo que siempre sustituyen al conflicto anterior y se llegan a nuevas ideas a través de la hipótesis superior. O tienes la idea de Nicolás de Cusa de la coincidencia de los opuestos, la idea de que el uno que puede sintetizarse en la mente de una persona es de orden superior a los muchos y que siempre se puede definir el interés que encierra el interés de todos. Y creo que ese es el enfoque que tenemos. Y ahora mismo tenemos que tener la paz a través del desarrollo para cada nación y para cada rincón del planeta. Y entonces podremos encontrar soluciones. Y algunas personas llamaron a lo que estás hablando el movimiento de la paz superior. Me gustaría instar a todos los que están viendo esto a formar parte de ese movimiento. Sigan lo que estamos haciendo. La página del Instituto Schiller, háganse miembros, organicen con nosotros eventos para el 6 de agosto. Si no hay uno en su zona, organícenlo. Organicen a la gente para que se presente y propongan esta idea de la unidad de la raza humana como un uno. Al final, ¿tienes algo que decir para concluir? Creo que este es un momento en la historia que los chinos nos felicitarían y dirían que estamos viviendo tiempos interesantes. Y es bueno vivir en tiempos interesantes porque hay muchos periodos en la historia en los que no ocurren muchas cosas, porque las cosas progresan más o menos a un ritmo lento. Pensemos en los años 70, 80, fueron periodos, excepto el final de los 80 con la caída del muro de Berlín, pero fueron periodos en los que durante mucho tiempo no ocurrieron muchos cambios. Y entonces llegaron periodos como la caída del muro en 1989, el colapso de la Unión Soviética, y ahí se tuvo la oportunidad de hacer algo completamente nuevo. Podríamos haber creado un orden de paz, como intentamos hacer proponiendo el puente terrestre euroasiático, que ahora se ha convertido en el puente terrestre mundial, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que intenta llevar el desarrollo a todos los rincones del planeta. Occidente perdió esa oportunidad insistiendo en este mundo unipolar, en donde solo dominara Occidente. Por lo tanto, ahora esta política es básicamente un boomerang. Esta política ha causado un tremendo retroceso y ahora estamos de nuevo en uno de estos puntos absolutos en los que algo nuevo se está formando, el viejo orden se está desintegrando claramente. ¿Cuál será la forma del nuevo orden? Aún no está claro y ese es el momento en el que el papel del individuo es más importante que cualquier otra cosa, porque es la acción valiente de la gente moral, la gente pensante,
la gente creativa, lo que puede marcar la diferencia. Y ahora mismo creo que es por eso, por lo que usted, me refiero a usted que está escuchando y viendo esto, es realmente importante. Normalmente la gente dice, oh, no puedo hacer nada, ¿qué más da? Los de arriba siempre harán lo que quieren. No, este es un momento en el que sí importa lo que uno haga y lo que puede lograr un grupo de personas que trabajan juntas por un buen plan. Así que solo puedo invitarlos a que se unan y se sumen a este esfuerzo. Gracias por este resumen, Helga. Nos da gusto verte hoy y esperamos volver a verte la semana que viene. Hasta la semana que viene.